Marcos 12, del 13 al 17. Y dice la palabra del Señor. Pero enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto a César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les preguntó: ¿por qué me están poniendo a prueba? Traigan un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? De César, le contestaron. Entonces Jesús les dijo: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana por permitirnos, Señor, que estemos aquí reunidos, Señor, como tu iglesia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Y te pido, Señor, que sea tu palabra instruyéndonos, sea tu palabra hablando a nuestros corazones y sea tu Espíritu Santo, Señor, quien la aplique también a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes, mis hermanos, aunque me imagino que la mayoría, ¿verdad?, en algún momento de su vida han escuchado una frase que es famosísima, sobre todo cuando estamos en reuniones familiares o de amistades y por ahí comienza a salir el tema de la política o la religión. Y la frase es: en esta casa o en esta reunión o lo que sea, de religión y de política no se habla. ¿Por qué? Porque nadie nos vamos a poner de acuerdo. Cada uno de nosotros tiene una opinión distinta y una creencia distinta, entonces es mejor que ni la toquemos, porque aquí vamos a salir de pleito. Y obviamente esta famosa afirmación, ¿verdad?, lo hacen porque justamente en esos dos temas en particular hay personas que piensan de manera distinta. Y el problema es que ninguno de nosotros estamos dispuestos a ceder en nuestra postura, ¿verdad? Generalmente somos demasiado firmes y no cambiamos de opinión. Pero también otra razón por la que aparentemente se dice que este tema o estos temas no deben de discutirse es porque son incompatibles el uno con el otro. De hecho, es tanta la injerencia que tiene, digamos, estos temas que no sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? Pero últimamente, bueno, desde aquellos tiempos, porque lo vemos aquí también en la Escritura, ¿verdad?, que se lucha por separar la religión del gobierno o la religión de la política y viceversa, y la política de la religión. Esto ha sido discutido básicamente por siglos, justamente como lo estamos leyendo aquí. Pero en este texto sucede algo bien interesante. Dice Marcos, en esta narración, que esa mañana de martes había dos grupos ahí presentes cuestionando a Jesús. Dice que eran los fariseos y que eran los herodianos. Oye, pero un momento, porque los fariseos y los herodianos eran antagonistas, la verdad, los unos de los otros. Se odiaban a muerte, eran enemigos públicos, eran enemigos mortales. Hermanos, los fariseos eran sumamente nacionalistas, eran conservadores, eran religiosos. Y los herodianos, como su mismo nombre lo dice, de Herodes, ¿verdad?, eran justo lo contrario. Era una facción, digamos, política, donde eran completamente liberales, en donde representaban a un líder que, para empezar, ni siquiera era judío. Entonces imagínate el antagonismo que tenían estos dos grupos entre uno y otro. Los judíos, por supuesto, que no reconocían al gobierno y mucho menos iban a reconocer a un líder que ni siquiera era judío.
Israel era una teocracia, Dios era el gobernante supremo sobre ellos. Y los herodianos simple y sencillamente eran unos títeres del gobierno impuesto por Roma. Pero ese día, por increíble que parezca, estos dos grupos, aunque eran completamente incompatibles entre sí y se odiaban, como ya dije, hicieron hasta lo imposible, movieron montañas para aliarse entre ellos. ¿Por qué? Porque tenían un enemigo en común y era el Señor. Y cómo no, ¿verdad? Si por una parte, por ejemplo, los fariseos, ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, ¿verdad? Estaban molestos, estaban enojados con el Señor por sus enseñanzas, por los milagros, por las obras, por todo lo que Él estaba haciendo, porque les estaba restando autoridad, ¿verdad? Los estaba dejando básicamente en ridículo y lo vimos en los capítulos anteriores en donde se tuvieron que quedar callados. Ni siquiera supieron qué responder al Señor cuando le preguntaron sobre el bautismo de Juan. Entonces el Señor los estaba ridiculizando prácticamente a ellos y por supuesto que estos que eran los santos, los ejemplos a seguir, estaban perdiendo pues toda autoridad como modelos de vida. Recuerden que ellos eran los modelos de vida. Si tú veías a un fariseo, eso era lo que tú tenías que hacer, era la forma en la que tú tenías que vivir, eran el ejemplo de vida espiritual, ¿verdad? Entonces estaban perdiendo su reputación. Ya el pueblo pues no los estaba o no los iba a imitar como ellos querían. Pero por otro lado, los herodianos, obviamente el tema religioso no era el temor que ellos tenían, sino más bien lo que ellos temían del Señor era la condición mesiánica del Señor, ¿verdad? Porque Él se estaba anunciando como ¿qué? Como el Mesías, como el rey anunciado, como el heredero legal del trono de Israel, porque era descendiente de David. Y obviamente por eso Herodes y su partido político, los herodianos, ¿verdad?, estaban súper preocupados por lo que el Señor estaba representando para el pueblo, estaba moviendo ya muchísima gente. Ustedes, y lo hemos visto otra vez, lo repito, cómo iba ganando cada vez más popularidad el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, obviamente, al darse cuenta ellos y al sentirse amenazados en su poder religioso y político, dijeron, oye, ¿qué pasa si nos aliamos? Sé que no nos hablamos, sé que nos odiamos, sé que no tenemos nada que ver el uno con el otro, pero ¿qué te parece si hacemos una alianza esta mañana? Creo que tú y yo tenemos un enemigo en común. Vamos a ver cómo podemos desprestigiar a Jesús. Entonces, dice el verso 13, dice, pero enviaron. El Sanedrín es quien los envía, dice, a ver ustedes, ya los tenía bien entrenaditos, hermano, ya les había dado un curso intensivo de cómo tratar de hacer caer a Jesús. Y entonces van inmediatamente. Y entonces los ves ahí a estos dos y dices, oye, momento, estas palabras que le empiezan a preguntar de dónde, o que le empiezan a decir, porque primero lo adulan, ¿verdad? ¿De dónde salen? Porque ustedes fueron los que lo acusaron de mentiroso, fueron los que lo acusaron de haber sido enviado por Dios, fueron los que no reconocen que Él es el Mesías. Ustedes dicen que este no es el profeta que este no es el Mesías que los profetas anunciaron. Incluso han dicho que los milagros que Él obra los hizo con el poder de Belcebú. O sea, entonces, ¿cómo ahora vienen y lo adulan con esas palabras que ahorita vamos a leer, verdad? Pero obviamente no contentos con ello, como ya sabemos, en el capítulo 11 inició la última semana de vida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí estamos en el día martes aproximadamente cuando esto sucede, ¿verdad? Y entonces ellos estaban obviamente pues luchando para ver cómo lo podían llevar a la muerte, ¿verdad? O sea, estaban tratando de encontrarle lo mínimo, la falta para que Jesús pudiera pagar, porque ellos ya estaban súper incómodos con Jesús. Entonces, aquí comienza una serie de 3 confrontaciones. Hoy vamos a ver solamente una, ¿ok? Una de las confrontaciones en donde tratan de incriminarlo. O sea, lo quieren hacer caer, le están poniendo una trampa, ¿verdad? Y le preguntan básicamente, pues, y ya se le habían hecho esta pregunta también, que de dónde venía su autoridad, ¿verdad? Obviamente cuando lo hicieron, pues, como sabemos, quedaron muy mal parados, ¿verdad? Y no pudieron hacerlo caer, básicamente, a tal punto que el Señor básicamente les puso un tapón en la boca que no pudieron decir absolutamente nada. Entonces dicen, bueno, a ver,
si no pudimos cuestionar su autoridad y no nos salió en la ocasión anterior lo que queríamos hacer, ¿qué tal si cambiamos de estrategia? Fíjense cuál es la estrategia que ellos están utilizando aquí. Dicen, ya no utilicemos la confrontación directa, ¿ok? O sea, cuando vas de frente y le dices, oye, a ver, ¿de dónde viene tu autoridad? Dímela. No, ya dicen, no podemos ser tan necios. Ahora cambiémosla, vamos a adular al Señor. Y sí, pues obviamente esa es la mejor estrategia que cualquiera podría utilizar, ¿verdad? Cuando se acercan a ti. Y muchas veces nosotros cuando exhortamos hermanos, y no me van a dejar mentir, llegas, hermanito, qué bien te ves el día de hoy, mira, vienes bien peinado, se te ve súper bien el pelo, no, tu vestimenta está genial. Oye, hermano, pero fíjate que la semana pasada, pero siempre tratamos de llegar como, ¿cierto o no es cierto, verdad? Igual cuando nos mandan un correo del trabajo, primero nos adulan y luego, bolas, viene el golpe. Bueno, así quisieron llegar ellos, ¿verdad? Dijeron, no, mira, mejor lleguémoslo con la adulación, para ver si el Señor se encanta con estas palabras y entonces ya lo podemos agarrar por fin y le encontremos algo con que lo podamos acusar, ¿verdad? Entonces el Sanedrín, como dije, es quien manda esta comitiva de fariseos y herodianos con esta intención justamente de sorprender a Jesús. Y ahorita vamos a ver la palabra que está utilizando ahí, porque realmente está diciendo que le tendieron una trampa, ¿verdad? Lo estaban tratando de hacer caer en un agravio a la ley, tanto religiosa como a la ley política, digamos, gubernamental, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está sucediendo esta mañana. Y su pregunta es relacionada justamente a los impuestos, al tributo al César, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Y entonces el Señor da una respuesta fantástica. Y a medida que vayamos avanzando por el texto, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta de que ahí suceden dos cosas. Y estos son, digamos, los dos puntos que yo voy a utilizar para tratar de desarrollar el texto. Lo primero que ellos hacen es hacer una pregunta cargada de hipocresía. Eso es lo que sucede al inicio. Una pregunta. Y luego después, Jesús da una respuesta. ¿Ok? Pero va a ser una respuesta que examina y desafía el corazón de estos. Así que vamos primero a ver la pregunta que ellos hacen. Nuevamente, vamos a leer lo que ellos dicen. Dice, pero enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Cuando ellos llegaron, y aquí viene la pregunta, le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¿Es lícito pagar impuestos a César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Interesante, ¿no? Pero antes de ver la pregunta, recuerden esa parte final del verso 13, ¿verdad? Nos dice, tanto fariseos como herodianos, dice, fueron enviados. ¿Para qué? Para que les sorprendiesen, dice, en alguna palabra. ¿Ok? La intención de ellos no era aprender de Jesús. No. Ellos ya iban con el lazo. Ellos ya habían puesto la trampa, ya la tenían ideada. Fueron ahí con esa pregunta cargada de hipocresía para hacer caer a Jesús. Lo querían atrapar y por eso les digo, le estaban poniendo literalmente una trampa. De hecho, eso es lo que comunica la palabra original en el griego, ¿verdad? Ellos estaban tratando de cazar, digámoslo así, ¿verdad? De cazar, de tender una trampa como esas que luego vemos en el Discovery Channel, de que ponen el piecito, ¡pum!, y lo atrapa. Bueno, eso es lo que ellos estaban haciendo ahí. Como si de una presa se tratase, ¿verdad? Así que ellos no habían venido con ninguna intención de aprender, ni como discípulos, ni nada. Ellos vinieron ahí al Señor Jesús como cazadores, esperando a que la presa se equivocara, que cometiera un error para ellos entonces poder atraparlo. Y entonces viene la hipocresía. Dice que vienen y le dicen, ojo, mira lo que dice primero, dice que le dicen, Maestro, sabemos lo honesto que eres. Esta es la Nueva Traducción Viviente que estoy leyendo. Sabemos lo honesto que eres. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Dice, tú enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Mira, o sea, ve las palabras de estos hombres, ¿verdad? Porque son impresionantes. Momentos antes
En los versos anteriores, como ya dije, se habían acercado para cuestionar su autoridad, para ponerla en duda, y ahora resulta que venían a él con estas palabras de adulación. Ahora le dicen: maestro, eres imparcial, eres bueno, enseñas el camino de Dios. Como dije, ellos ya venían bien instruidos por el Sanedrín. Mira, esa estrategia no funciona, mejor hagamos esta. Con esto probablemente vayas a hacer caer a Jesús, y por eso llegan y le dicen: maestro, tú eres honesto, tú eres imparcial, eso es lo que tú eres. Pero hermanos, fíjense lo interesantes que son las palabras que ellos utilizan, porque son afirmaciones que nosotros sabemos que son 100% ciertas, ¿verdad? Nosotros lo sabemos completamente. Son afirmaciones reales de quién era Jesús, pero eran afirmaciones que por parte de ellos eran de boca afuera, ¿ok? Eran afirmaciones obviamente hipócritas. Lo único que querían era distraerlo para que diera una respuesta que lo pudiera acusar, ¿verdad? Y entonces por eso llegan adulándolo. Y comienzan justamente con esa palabra de maestro, ¿verdad? O sea, le están diciendo maestro de verdad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú le digas maestro? Si anteriormente le dijiste con qué autoridad enseñas estas cosas y ahora resulta que sí es maestro. Y luego después le dicen: sabemos lo honesto o sabemos lo veraz que tú eres, ¿verdad? Es básicamente como si ellos estuvieran diciendo: Jesús, nosotros reconocemos que tú vives lo que predicas. Sí, Señor, tú vives lo que predicas. Lo que tú dices, eso es lo que haces. Tú tienes integridad de carácter. Tú eres fiel a lo que enseñas, ¿verdad? Tú vas por justamente, eres el mejor ejemplo. Hermanos, eso es lo que le estaban diciendo ellos. Eso es un halago que espero que todos quisiéramos recibir, ¿verdad? De que realmente nosotros viviéramos lo que predicamos, ¿verdad? Y ellos llegan con eso y le dicen. Y luego después le dicen: pero también no solamente honesto y veraz, le dicen, sino que eres imparcial. Le dicen: no miras el rostro del hombre, no lo miras. Tú lo que predicas y lo que enseñas siempre es lo mismo, nunca tiene cambio, no varía de persona a persona. Lo que le predicas a uno, le predicas a otro, ¿verdad? Eres increíble, Señor. Pero la última afirmación es de las más poderosas que ellos hacen. Le dicen: y sabemos que enseñas con verdad el camino de Dios. ¡Wow! Así que ellos dicen: no solo vives, no solo hablas y no solo muestras un carácter coherente, sino que también enseñas con verdad y la verdad. Todo hace clic, todo perfectamente. Hermanos, ¿no te parecen impresionantes las palabras de estos hombres? O sea, todas ellas son verdad del Señor Jesús, por supuesto, ¿verdad? Todo lo que ellos estaban afirmando de Él era completamente veraz. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que la estaban pronunciando falsamente, hipócritamente, pues, con corazones llenos de engaño. Ellos en verdad lo afirmaban con su boca, pero en realidad no era algo que ellos creyeran o que hubiera transformado su corazón. Ese grado de preparación y adulación hipócrita con la que fueron era tremendo. Pero la verdad, yo creo que lo que más me sorprende era lo necio que ellos eran. Porque si estaban diciendo todas estas verdades de que él era veraz, de que era imparcial, de que era un maestro verdadero, yo me hago una pregunta: bueno, ¿y cómo eran tan necios que pensaban que iba a caer? O sea, ¿cómo eran tan necios que pensaban que iba a caer si esto era lo que era este hombre? No sé. Pero me imagino, obviamente, la cara de aquellos que estaban escuchando a los fariseos decir eso, porque obviamente no estaban solo los fariseos y los herodianos, había más gente ahí, por supuesto, ¿verdad? Probablemente se hayan preguntado: ¿y ahora qué cambió? O sea, a ver, yo estuve presente cuando lo acusaste de obrar con el poder de Belcebú. Yo estuve presente cuando le cuestionaste su autoridad. Y ahora vienes y le dices todo esto. Ahora le estás diciendo honesto, imparcial, verdadero, enseñas el camino de Dios. ¿Qué está pasando? Probablemente, no lo sé, ¿verdad? Pero a lo mejor hubo mucha gente de ahí que se dio cuenta de la hipocresía de estos hombres.
Pero no les importó. A estos fariseos en ese momento no les importó. Dijeron, no importa lo que cueste, si tenemos que quedar mal delante de los demás o que los demás se cuestionen el por qué está pasando, no importa. Porque nosotros amamos demasiado nuestras propias reputaciones. Y prefirieron afirmar esto del Señor. Imagínense nada más el grado de estos hombres. Y entonces viene la pregunta. Y le dicen, ¿es correcto? ¿Es correcto que paguemos impuestos al César? ¿Pagamos o no pagamos? ¿Qué hacemos, Señor? Dinos tú. Hermanos, el tributo al cual ellos estaban refiriendo, o al impuesto que dice ahí, ¿verdad? Dependiendo la versión, era algo que todos los adultos tenían que pagar, porque también funcionaba como una especie de censo para saber cuántas personas había, ¿verdad? Entonces todos los adultos lo tenían que pagar una vez al año. Y era un solo denario, o sea, era realmente poco, ¿verdad? Y como ya mencionamos, ¿verdad? Los judíos, aquí, quienes hicieron la pregunta, porque ellos fueron los que le hicieron, no fueron los herodianos, fueron los fariseos, ¿verdad? Y está por demás decirlo, obviamente, ellos se sentían oprimidos por el imperio romano. Obviamente ellos no estaban de acuerdo con el gobierno. Así que pagar un denario para ellos, aunque fuera anual, lo odiaban, lo odiaban. No lo odiaban por la carga económica que representaba. Un denario era el sueldo de un día, no era nada, pues. O sea, la verdad es que ellos estaban incómodos, no por el hecho de pagarlo, porque no, como digo, no representaba nada. Estaban incómodos porque recordemos, Israel estaba básicamente ahí o estaba oprimido por el gobierno romano, ¿verdad? Bajo la autoridad de ellos, cosa que ellos no creían. Ellos eran una teocracia. Ellos reconocían a Dios nada más como su gobernante supremo, como el que debían de someterse, que Él era su rey, que era el único que los gobernaba. Entonces, el pagar este impuesto, este denario, ¿ok?, al César, simple y sencillamente representaba algo muy importante para ellos, que básicamente era sometimiento. Era reconocimiento al César de que él era su gobernante supremo y no Dios. O sea, ojo con eso, ¿verdad? Por eso digo que es muy importante. Era reconocer que habían perdido su soberanía. Y de hecho, ahí dice el texto algo bien interesante. Dice que la moneda que utilizaban para pagar tenía una inscripción. La inscripción era Tiberius César, hijo del divino Augusto, era lo que decía. En otras palabras, hermanos, era como si dijera, Tiberio es el hijo de Dios y Augusto es el verdadero Dios. Imagínate lo que ocasionaban en los judíos hacer esto. Sí, y por si fuera poco, ¿verdad? O si no fuera suficiente, estaban en el templo, en la Pascua. Estaban celebrando, ¿qué? La liberación de la esclavitud de Egipto. Y ahora en ese momento vienen con esa pregunta, que básicamente, por decirlo así, estaban sometidos al gobierno romano, esclavos del imperio romano. Pero ellos esa mañana, obviamente con sus palabras, como ya vimos, cargadas de hipocresía, estaban también con una actitud hipócrita aquí, pretendiendo que aquí no pasaba nada, que no era importante. Y entonces llevan a estos herodianos como diciendo, miren, hey, acompáñanos, ¿ok? Porque otra vez, repito, el Sanedrín envía a estos dos grupos. Entonces les dice, mira, vayan con los fariseos, ustedes herodianos, vayan con ustedes, vayan con ellos. Y escuchen lo que va a responder el Señor Jesucristo. Ojo con lo que responde, ¿ok? Ellos ya iban advertidos, como ya llevaban a los herodianos para decir, mira, va a caer y va a ir en contra de ustedes, va a ir en contra del gobierno, escuchen lo que va a responder. Y entonces por eso estos, como si no pasara nada, como si no fuera importante el pago de impuestos, algo que odiaban, le dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Es correcto que lo hagamos o no, Jesús? ¿Es correcto que lo paguemos o no? Y la pregunta, mis hermanos, es bien interesante porque dice, ¿es lícito pagar impuestos a César o no? ¿Para quién? ¿Para quién? Porque dependiendo para quién, ¿verdad? Porque si era obviamente bajo la ley romana, pues obviamente que era correcto, ¿verdad? Por supuesto que lo era. Pero la pregunta iba con esa trampa totalmente ahí, para que el Señor cayera. Entonces, obviamente ellos no se estaban refiriendo si era correcto o no pagar los impuestos bajo la ley romana, porque lo era, sino más bien se estaban refiriendo si era correcto o no pagar los impuestos al César,
bajo la ley de Dios. Eso era lo que ellos tenían en mente. Pero obviamente sabían que era, bueno, según ellos, el Señor iba a caer en esa trampa, ¿verdad? Y ahí estaba. ¿Por qué? Porque si Jesús respondía que sí, pues iba a quedar expuesto como un fraude. Jesús es un fraude, ahí quedaba. Porque el tipo de Mesías, ¿verdad? Estaba reconociendo, este Mesías, ¿verdad? Obvio, no era el Mesías verdadero. ¿Por qué? Porque está reconociendo el poder de un imperio pagano como Roma. ¿Sí se dan cuenta? Y básicamente estaba implícitamente, de acuerdo a la inscripción que decía la moneda, reconociendo a César como un dios. Eso era lo que estaba sucediendo ahí. Pero si respondía que no, también estaba la trampa. Porque si respondía que no, entonces, ¿qué iba a pasar? Bueno, ahora los herodianos, la política, los gobernantes, el imperio romano, lo iba a acusar de sedición. Está en contra, pues. Está en contra del gobierno, está buscando una revolución. Y para los que conocen un poquito la historia, ustedes saben que después, en el año 70, por allá, cuando empieza toda la revolución, ¿verdad? Y que se hace un desastre en Jerusalén, justamente por el pago del impuesto. Fue una revolución por el pago del impuesto. Entonces era gravísimo. Era una pregunta bien complicada, bien grave la que estaban haciendo ahí. Entonces, según ellos, pusieron a Jesús contra la espada y la pared. Donde te muevas, dijeron, donde te muevas esto va mal, va a salirte mal. Respondiera lo que respondiera según su perspectiva, Jesús estaba perdido. Han de haber estado así de imposible que salgas de esta, imposible. Y por eso se avientan esa pregunta. Pero el Señor, bueno, pues era Dios, ¿verdad? El Señor es el Señor. Y Él sabía perfectamente cómo iba a responder. Y con unas cortas palabras, poquísimas palabras, responde. Verso 15 dice, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me pones a prueba? Básicamente está diciendo, ustedes tienen malas intenciones conmigo, ¿verdad? Ustedes me quieren acusar de sedición o me quieren acusar de impío. Pero miren, ¿saben lo que tienen que hacer? Mejor tráiganme un denario, les dice. Tráiganmelo. Si necesito ver un denario, necesito ver esa monedita, muéstrenmela. Y entonces les voy a dar una respuesta. Y entonces, ¿qué hacen? Pues los fariseos sacan una monedita y le dicen, aquí está la monedita, yo traigo una. Pues no que no creías en eso, y ahí traía la monedita, ¿verdad? Él también. Entonces, hermanos, ese gesto que hace Jesús, tú lo puedes leer y dices, hermano, ese gesto de pedirles una moneda, que ellos se la den y se la traigan, los expone completamente. Expone su corazón, mis hermanos. Porque ellos vienen a Jesús como si estuvieran verdaderamente preocupados por la pureza espiritual del pueblo, y no era así. ¿Por qué? Recuerden que bajo la ley de Dios no podían tener imágenes de nadie, ni tampoco en una moneda, y mucho menos que la moneda dijera lo que decía. Porque al anverso, del lado contrario, decía Tiberius, era el Pontifex Maxim, o sea, básicamente el sumo sacerdote. O sea, ellos no podían tener en primer lugar esa moneda, pero la traían. Entonces, Jesús la pide y sorpresa, la sacan ellos. Ellos tenían esa moneda. Entonces, a ver, ellos estaban cuestionando el sistema que ellos mismos estaban siguiendo, estaban cuestionando el sistema que ellos mismos traían en sus bolsillos, ¿verdad? Entonces, ojo, y no es que fuera pecado tener la moneda como tal, ¿verdad? El punto aquí es la hipocresía con la que ellos se presentan, como si esto fuera un asunto de iniquidad pura, cuando en realidad ellos ya convivían con ello y solo lo querían utilizar para acusar a Jesús. Por eso el verso 15 dice, mas percibiendo la hipocresía de ellos, ¿verdad? Marcos no dice, bueno, supuso, sospechó, se imaginó su hipocresía. No, dice, percibiendo, la vio. Él vio lo que había en su corazón. Ellos querían examinar a Jesús, pero más bien los que salieron expuestos fueron ellos. Ellos terminaron siendo examinados, terminaron siendo probados. Y esto es muy importante, ¿ok? Esto es muy importante porque ahorita en los siguientes versos, ¿verdad? Vamos a ver que no se trata solamente de la relación del cristiano con la autoridad o con el gobierno, sino que también se trata de la autoridad omnisciente de Cristo, ¿verdad? Que desenmascaró los corazones de estos hombres que se acercaron a Él con esta falsa apariencia, pero sin rendición verdadera, ¿verdad? Entonces, ¿pagamos o no pagados? ¿Pagamos o no pagamos? Les confronta Él. Le dicen ellos y el Señor les confronta. Ahora, quizá nosotros, hermanos, hoy, esta mañana y
muchos siglos después, ¿verdad? Esta pregunta ya no tiene sentido para nosotros. Nosotros ya no nos acercamos al Señor diciendo, Señor, ¿pagamos impuestos o no? Bueno, sabemos que los tenemos que pagar porque si no nos quitan la casa y nos quitan todas las cosas, ¿verdad? Ya no tiene sentido. Pero vamos a ponerlo en términos actuales para aplicarlo esto. ¿Okay? ¿Cómo funciona esto para nosotros? Bueno, la realidad es que muchas veces nosotros nos acercamos al Señor no diciendo o no preguntándole si debemos pagar ese denario al César o no, pero no me van a dejar mentir, muchas veces nos acercamos y le preguntamos al Señor, Señor, ¿hasta dónde puedo llegar en X situación sin pecar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde no es pecado? Y hermanos, la pregunta puede sonar como... Esa pregunta me lo hacen mucho los seminaristas en la clase de vida espiritual. Yo me acuerdo muchas veces de eso, siempre preguntaban. Hermano, ¿y hasta dónde podemos llegar sin que sea pecado? ¿Hasta dónde se puede de andar en la carne sin dejar de ser cristiano? Me decían. En primera instancia puede parecer como una buena pregunta, ¿verdad? Una pregunta con preocupación por la santidad, pero más bien revela mucho de nuestro corazón. Revela mucho de nuestro corazón. ¿Por qué mejor no preguntamos cómo puedo agradar más a Cristo? ¿Y por qué preguntamos eso? ¿Por qué preguntas qué tanto me puedo acercar al pecado sin sentirme culpable? O déjame ponerte una más sencilla que esa todavía. Y esa la aplicamos más nosotros que a lo mejor, o los que no fueron seminaristas. A lo mejor la podemos entender un poquito más, pero es muy sutil también. A ver, no sé, ¿ver la televisión es pecado o no? Porque eso no está en la Biblia. En la Biblia no dice nada de eso. ¿Puedo ver ese tipo de películas, mi hermano? Porque la Biblia no habla nada al respecto. ¿Sí o no? ¿Qué hago? ¿A poco esa no está mejor? Esa está mejor, ¿verdad? La hacemos muy, muy a menudo. Y hermanos, muchas veces la hacemos muy a menudo no porque queramos obedecer, sino que muchas veces la verdad la hacemos porque queremos encontrar un vacío legal para hacer lo que queremos. ¿Cierto o no? Quiero saber si puedo hacer algo sin que mi conciencia me acuse. Ese es el problema. No quiero sentirme mal. Bueno, eso estaban haciendo ellos. Es más, voy a hacer una más. Permítanme hacer una más. ¿El diezmo es bíblico? ¿Cuánto tengo que ofrendar? Es una buena pregunta. No digo que no, pero es una pregunta bien peligrosa porque también puede revelar mucho de nuestro corazón. Porque a veces nuestra preocupación, siendo sinceros, no es cuánto, sino cuánto es lo menos posible. ¿Cierto o no es cierto? Seguramente esta pregunta nos puede confrontar directamente a nosotros. ¿Cuánto es lo menos posible que puedo dar para no sentir que estoy fallando? Hermanos, de verdad, el punto aquí es cuidémonos de acercarnos delante del Señor como lo hicieron estos hombres. Cuidémonos de eso. Porque al final Jesús lo sabe todo. Él dice aquí, reconoció la hipocresía de ellos. Entendió que le estaban poniendo una trampa. Y entonces Él les confronta. Y por eso les pide ver la moneda, para darles una respuesta. Y aquí viene, y esto es lo importante, ¿ok? Aquí está la respuesta, que es nuestro segundo punto. Dice, una respuesta que examina y desafía el corazón. Hermanos, la respuesta que Él les da hace 21 siglos, 20 siglos atrás, sigue siendo tan vigente como lo es ahora. Fíjense lo que les dice en el verso 16. Dice, se la trajeron y Él les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? De César, le contestaron. Entonces Jesús les dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cierto? ¿No han escuchado muchas veces esa frase también? Incluso en gente que ni cree, ni inconversos. No, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, pero Jesús les dice, a ver, tráemela. Tráeme la moneda. Ellos la traen, les pregunta de quién es la inscripción. Ellos responden de César. Exacto. Entonces, pues es de César, ¿no? Ese es de él, a él le pertenece esa moneda. Así que básicamente el Señor les dice, mira, les guste o no, esa moneda que yo les pedí, ustedes la traen en su bolsillo, ustedes la utilizan, ustedes la sacaron, ustedes me la trajeron, por lo tanto,
estén de acuerdo o no estén de acuerdo, ustedes están bajo el poder y el gobierno del César. Esa es la realidad. Se sometieron. Y hermanos, esta es una enseñanza súper importante, ¿verdad? Y relevante y actual también para nosotros, porque estos hombres, les gustara o no, lo reconocieran o no, estaban sometidos a un gobierno. Estaban sometidos a un gobierno. Igual que lo estamos nosotros ahora. Dios ha instituido gobiernos, Dios ha instituido autoridades que están por encima de nosotros y el Señor nos ha llamado a someternos a ellas. Como dije hace ratito, pagamos impuestos porque tenemos que pagarlos, ¿verdad? Porque si no nos quitan la casa o lo que sea, nos embargan nuestras propiedades, lo que sea. Estamos bajo un gobierno y tenemos que cumplir. Entonces les dice él, dad. Dice, dad al César. Dad, obviamente tiene la idea justo de eso, de pagar, de devolver, ¿verdad? Lo que le corresponde a alguien más. Dice, ¿quién acuñó esta moneda? El César. Pues dásela, a él le corresponde, entréguensela. Hermanos, nosotros, al igual que ellos, ¿verdad? No debemos de vivir, digamos, bajo una anarquía espiritualizada, ¿verdad? No podemos despreciar lo que Dios mismo estableció. Hermanos, nosotros reconocemos que Dios gobierna sobre el mundo, ¿verdad? Y en su providencia, Él estableció estas autoridades humanas para mantener el orden, para mantener la justicia, para mantener la estructura social. Obviamente yo sé que nosotros decimos, bueno, pues eso no es como muy cierto del todo, ¿verdad? No estás viendo que nuestros gobiernos son impíos y lo que menos se preocupan es por nuestro bienestar. Y sí, puede que tengas razón, o tienes razón, pero independientemente de eso, Dios ha permitido que esos gobiernos estén ahí y sean establecidos por Él. De hecho, Pablo en Romanos 13 nos dice eso, ¿verdad? Nos dice que debemos someternos a nuestras autoridades. ¿Por qué Pablo dice? Bueno, pues porque no hay autoridad sino de parte de Dios, ¿verdad? Dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. No solo Pablo lo hace, Pedro también en su capítulo 2. Dice lo mismo, básicamente. ¿Y saben qué es lo más interesante de todo, hermanos? Y les voy a decir algo interesante para que lo recuerden. Es que cuando ambos pronuncian estas palabras, cuando Pablo pronuncia estas palabras en Romanos 13, ¿saben quién era el gobernador? Era Nerón. Uno de los peores que ha existido sobre la faz de la tierra. Era Nerón. Quemaba a los cristianos, los mataba. Era lo peor. Estaba totalmente en contra del Señor. Y Pablo dice, sométanse. Ambos hacen ese mismo llamado. Porque al final, los gobiernos, las instituciones que Dios ha establecido, las puso Él para refrenar la maldad. Entonces les dice, paguen sus impuestos a ellos. Sean ciudadanos ejemplares, sean responsables, sean honestos, sean íntegros, sean cumplidos con la ley. No sean irresponsables con las obligaciones terrenales. Y eso es lo mismo, básicamente, que nos dice a nosotros. Ahora, yo sé que ahorita pueden estarse preguntando, bueno, ¿siempre debemos una obediencia ciega a las autoridades? ¿O hay lugar para la desobediencia civil? Esa es una muy buena pregunta. ¿Hay un momento, hermano, en el cual no debes de someterte a tus gobernantes? La respuesta es sí. La respuesta es sí. De hecho, Pedro nos dice en el libro de los Hechos, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que sí, la obediencia a las autoridades no es absoluta. Solo Dios posee esa autoridad de ser absoluto, de ser supremo, de ser la máxima autoridad en todos los ámbitos. De hecho, una vez alguien dijo, y no lo cito porque no sé quién lo dijo, no lo recuerdo, pero una vez alguien dijo, dice, el cristiano obedece al gobierno por causa del Señor. Dice, pero desobedece al gobierno cuando el gobierno exige pecar contra el Señor. Entonces sí, hay lugar para la desobediencia civil en ese sentido. ¿Quieres un ejemplo? Sencillo. Bueno, en la Escritura hay ejemplos. En el Éxodo,
¿Se acuerdan cuando el faraón le dice a todas las parteras que maten a todos los niños recién nacidos? ¿Qué ellas hacen? Desobedecen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba en contra del Señor, iba en contra de su palabra, iba en contra de la ley. Otro ejemplo, Daniel, cuando Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué hicieron? Se negaron a arrodillarse, a someterse, a postrarse, ¿verdad?, sobre la estatua de oro de Nabucodonosor. Y fueron enviados al horno, y sabemos que el Señor los rescató, ¿verdad? Pero obviamente hay lugar para eso. Hay lugar en los cuales no. Pero eso es en la Escritura. ¿Pero qué de nosotros ahora? Bueno, hermano, pues poniéndolo en ejemplos actuales, cuando quizás el gobierno nos pide ahora que instruyamos a nuestros hijos en la educación LGBT o lo que sea, ¿verdad? O cuando gobiernos comunistas en Asia nos piden no predicar el evangelio. En esos momentos, por supuesto. Ahí no es que déjame orar a ver qué el Señor me dice. No, ya sabes lo que tienes que hacer. De hecho, eso sucedió en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan cuando a los apóstoles se les prohibió predicar? Ellos no dice que se juntaron a orar y dijeron, Señor, muéstranos si debemos de predicar el evangelio y no obedecer a las autoridades. No. Dice que ellos dijeron, bueno, vamos a orar. ¿Por qué? Porque el Señor nos dé la valentía y nos dé la fuerza para seguir predicando. Entonces sí, por supuesto que hay momento y hay lugar para esto. Ellos no son, el gobierno no es nuestra autoridad absoluta y soberana sobre nuestras vidas. Es el Señor. Es el Señor el único que lo es. El gobierno no tiene la autoridad para usurpar lo que solamente le compete a Él. Y seguramente ustedes recordarán otro ejemplo todavía aún más claro. ¿Se acuerdan cuando vino la pandemia? La iglesia Grace del hermano MacArthur, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Dijo, sobre la iglesia y sobre la palabra del Señor tú no gobiernas. Y nosotros nos vamos a seguir juntando, nos vamos a seguir congregando. Entonces, hermanos, el punto es, la sumisión cristiana al gobierno tiene un límite santo y termina donde comienza la desobediencia a Dios. En el momento que nos piden desobedecer a Dios, ese es en el momento que termina. Cierro el paréntesis y regresemos a esto y noten lo que dice Jesús ahora. Dice otra vez, César lo que es de César. ¿Ok? No dice a César todo, tampoco dice César es absoluto, sino a César lo de él. Esa moneda lleva impresa su imagen, ¿cierto? Bueno, dáselas, regrésaselas. Él tuvo la autoridad para emitirla, regrésasela a él. César solamente está reclamando lo suyo, dice ahí, ¿verdad? O sea, si ustedes aceptaron esa moneda que ahora traen en su bolsillo, aceptaron ser de su propiedad, básicamente, están reconociendo su soberanía, por lo tanto, pues sométanse a él. Y luego viene la respuesta maravillosa, ¿verdad? Y que es el centro de todo el pasaje, y entonces dice, pero a Dios lo que es de Dios. Bueno, ¿qué es de Dios? Todo, ¿verdad? Todo es de Dios. Ojo con esas palabritas que parece que están escondidas. La moneda llevaba la imagen del César y dice, a él regrésaselo, ¿verdad? Porque lleva su imagen. ¿Y a Dios qué dice? Lo que es de Dios, o sea, lo que lleva la imagen de Dios. Esa era la obligación que ellos tenían, dar a Dios lo que era suyo. Obligaciones que la palabra había establecido, porque Dios era Dios, tenía el pleno derecho sobre sus criaturas, básicamente. ¿Ok? Ellos eran el pueblo que Dios había establecido. Básicamente ¿qué es de Dios? Todo es de Dios, todo le corresponde a Dios. Pero hay algo más ahí en la respuesta de Jesús. El emperador romano exigía que se le reconociera como divino. Eso es lo que decía la moneda, ¿verdad? Quería que se le rindiera pleitesía en ese sentido. Pero hermanos, pagar el impuesto no era reconocer esto, la verdad. Porque eso solo le correspondía a Dios. Así que aquí era dar a Dios lo que es suyo, básicamente. Y negar lo que le corresponde al César, que no es la adoración, que no es
la supremacía, que no es el dominio absoluto. Él no es el pontífice máximo, como decía ahí. Pero era la arrogancia, obviamente, de ellos, ¿verdad? De los gobernantes, que siendo simplemente criaturas se creían Dios, ¿verdad? Pero la respuesta de Jesús desenmascara completamente esto. Ustedes solamente dedíquense a eso, pero la adoración, la entrega, la vida, eso solamente debe rendirse a Dios y se lo debes de dar. Toda la alabanza, toda la gratitud, todo es un tributo que debe de ser pagado a Dios. Pablo nos dice que la tierra y su plenitud, ¿verdad?, es de Él. Nos dice que nuestra vida es de Él, que nuestro cuerpo es de Él, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que nuestra mente es de Dios. Hermanos, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vocación, nuestra conciencia, todo lo que somos le pertenece a Dios. Todo. Entonces, ¿qué es de Dios? Todo lo que somos, todo lo que lleva su imagen. Y nosotros llevamos la imagen de Dios. Pero hay un énfasis bien importante aquí, muy particular en el contexto. Otra vez, la moneda lleva la imagen del César. Y Génesis 1:27 nos dice que, y creó Dios al hombre, ¿qué? A su imagen, a imagen del hombre lo creó, varón y hembra. Por lo tanto, si esa moneda que llevaba la imagen debía ser devuelta al César, entonces el humano, o sea, solo piensen en las palabras del Señor, en lo que está tratando de decir ahí Él, ¿verdad? Entonces el hombre, que es quien lleva la imagen de Dios, porque ojo, ellos sabían Génesis 1:27, lo sabían perfectamente, ellos lo entendieron. Tal vez para nosotros nos cueste a veces un poquito más conectar esos cabos, pero ellos lo entendían inmediatamente. La moneda llevaba la imagen del César, le pertenecía al César. Yo llevo la imagen de Dios, le pertenezco a Dios. ¿Okay? Ellos lo captaron rápidamente. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que le debemos a Dios? Todo lo que somos, nosotros mismos. Vean la desproporción inmensa que hay ahí en lo que debemos al César, que es un simple denario, y lo que debemos a Dios, que es toda nuestra vida. Bueno, todo lo que somos, toda nuestra existencia, todo le pertenece a Él. Y esa es la parte que los fariseos no podían entender. Ellos pensaban que haciendo buenas cosas, que portándose bien, que siendo religiosos, que llevando a cabo actos, ¿verdad? Y formas religiosas era suficiente, ¿verdad? Que podían vivir bien bajo su propia moralidad y que podían seguir practicando su religión vacía y externa. Ya con eso es suficiente, eso le tenemos que dar a Dios. Pero Jesús está diciendo aquí, no, mira, no puedes vivir para ti mismo, no puedes hacer tu voluntad a expensas de la mía. No puedes vivir para tu propia gloria. Hermanos, no somos los actores principales de la película y nosotros muchas veces creemos eso. Creemos que todo se trata de nosotros, todo se trata de mi felicidad, de mi bienestar, de que todo sea bueno. No es así. Porque cuando vemos y cuando pensamos eso, cuando nosotros somos más importantes en esta historia, cuando somos los actores principales, ¿saben en lo que se convierte Jesús? Solamente en una piedra del zapato, una piedra dentro del zapato que nos molesta para poder vivir como nosotros queremos vivir, para vivir bajo nuestra propia voluntad, bajo nuestro propio criterio. Jesús en este verso no está diciendo, mira, lo que tienes que hacer es pagar impuestos y ir a la iglesia, como si estuviera haciendo dos categorías separadas. No está haciendo eso. Él no está dividiendo la vida en dos compartimentos, una que le pertenece al gobierno y una que le pertenece a Dios. No. Él está diciendo que toda obligación humana queda bajo una obligación suprema. ¿Cuál? Dar a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? A Dios le debemos de dar eso. Dios debe de recibir lo que es Él, todo lo que es de Él. Entonces, si tú llevas su imagen, Él está reclamando todo lo que tú eres. Ahora, yo sé que el pecado ha distorsionado la imagen de Dios en nosotros, ¿verdad? El pecado es bien profundo. Nosotros no reflejamos la imagen que deberíamos reflejar, eso es verdad. Somos caídos y no reflejamos a la perfección la imagen de Dios, por supuesto. De hecho, ya después en el Génesis dice que a imagen
De Adán y Eva fuimos creados, pero mantenemos mucho o parte de la imagen de Dios. Aunque vuelvo a lo mismo, ¿verdad? La imagen de Dios quizás es como si nos viéramos en un espejo sucio, ¿verdad? No se ve bien, está corrupta, pero permanece algo de eso. Pero mira, hermano, hay algo bien importante aquí que debes de saber. El Señor, cuando escuchamos el Evangelio, lo primero que abrazamos y lo primero que decimos es, bien, el Señor pagó la deuda que yo tenía que pagar y no podía, que yo era incapaz. El Señor me rescató de mis pecados, me rescató de esa deuda que para mí no. Y todo esto es verdad. Por supuesto que es cierto. Era algo que tú no podías pagar, algo que tú no podías ser digno, nunca lo pudiste haber hecho. Por supuesto que esto es cierto. Pero no lo veas solamente como un ticket gratuito al cielo, lo que Él hizo en la cruz. Él vino también para transformarte. Él vino también para comenzar una obra de transformación en tu vida, desde lo más profundo de tu ser y de tu alma. Él vino a formar la imagen de Cristo en ti. No solamente te vino a rescatar y te rescató y dijo, salvo, te sello con el Espíritu Santo y ahora sí, de aquí para adelante vive como quieras. No. Él vino a hacer una transformación profunda. Él nos está santificando a través del poder de su Espíritu Santo progresivamente. Eso es lo que Pablo nos dice, que Él sigue completando esa obra en nosotros cada día hasta que Él venga. Así que, hermanos, no nos podemos quedar solamente con el perdón, ¿verdad? De que sí, Él nos rescató. Ya no, ya listo, ya no voy a esa condenación. Ya voy al cielo, ya, vámonos. No, Él está obrando profundamente en nosotros. Pablo lo dice, su primera carta a los Corintios en el capítulo 3, en el verso 18, dice, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, dice, como en un espejo, dice, somos transformados de gloria en la misma imagen del Señor, el Espíritu. O según la NTV dice, haciéndonos más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¡Qué gloria, mis hermanos! ¡Qué gloria de verdad! Él está restaurando su imagen en nosotros. Él está restaurando lo que el pecado dañó. Y aunque ciertamente de este lado de la gloria esa restauración nunca va a ser total y no va a ser perfecta, lo que tenemos es que reconocer es que empieza de este lado de la gloria. Empieza ahora. Comienza aquí, no hasta que estés con Él. Esa transformación no es futura hasta que estés con Él. Esa santificación no es futura, es una santificación que ocurre aquí, ahora, en todo nuestro caminar con el Señor, que progresivamente nos está haciendo más semejantes a Cristo. No podemos negar eso. No podemos negar eso, esa es la realidad. De este lado de la gloria Él nos está santificando para finalmente ser completada del otro lado de la gloria. Pero hoy está trabajando en nosotros. No hasta que estemos con Él. Comienza ahora, hermano. Así que Dios no quiere lo que muchas veces parece más, siendo sincero, que le damos una propina religiosa a Él. Así como, bueno, vengo los domingos y ya me congrego el domingo suficiente. Y el miércoles si tengo oportunidad también. No, Él no quiere eso. Él no quiere ser una parte más de tu vida ocupada. Bueno, tengo todo esto, mi familia, mi trabajo, mi vida, y añado al Señor ahí. No, Él no quiere eso. Él no quiere una parte de tu vida, Él quiere tu vida completa. No quiere una parte de tu tiempo. Le debes tu tiempo. No quiero una oración esporádica por ahí de que cuando estamos antes de dormirnos, ¿verdad? Que luego nos quedamos dormidos ya cuando ya ni podemos y nos terminamos quedando dormidos. O una oración cuando estamos en problemas. No, hermano, Él quiere que rindamos tu vida. Dada a Dios lo que es de Dios. Todo le corresponde a Él. Quiere que rindamos nuestra vida en adoración, en obediencia, en amor, rendición total. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es darle a Dios lo que es de Dios.
Así que te hago una pregunta. ¿Le estamos dando a Dios lo que le pertenece? Mira, te voy a hacer una pregunta bien sencilla, o más bien una afirmación. Mira, hay mucha gente, hermano, que no se congrega los domingos. ¿Sabes por qué? Porque dicen, es que trabajo toda la semana. Trabajo toda la semana, entonces el domingo es el único día que puedo estar con mi familia. Sí, mi hermano, pero nada te pertenece. Nada te pertenece. Tu tiempo de descanso, tu familia, tus posesiones, lo que sea, todo se lo debes a Él. Todo se lo debes a Él, todo le pertenece a Él. Y vuelvo a repetir esto, para que te lo lleves realmente en el corazón. Ser cristiano no significa añadir a Dios a una vida que sigue siendo mía. No. Es reconocer que yo ya no soy mío, que yo no me pertenezco. Es reconocer que fui creado por Dios, que fui redimido por Cristo. 1 Corintios 6 dice, no sois vuestros, dice Pablo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Qué más, Pablo? Dice, los cuales son de Dios. Él reclama todo, mis hermanos. Él reclama todo. Y termino con eso, dicen, y se maravillaron de Él. Imagínate, la respuesta fue tan sabia, tan profunda, que no pudieron acusarlo de nada. No hubo nada que hacer. Ninguno de ellos pudo encontrar falta en su contra. Nada, no hubo nada ahí. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? No les quedó de otra más que maravillarse. Ojo, no se convirtieron, no hubo una fe salvadora ahí. Solamente se maravillaron, solamente se admiraron, como una especie de opinión respetuosa de, ok, no lo pudimos hacer caer, ¿verdad? Ya lo hemos visto a lo largo del Evangelio, que se maravillaron por sus enseñanzas, por su ética, por su vida, por sus milagros, por lo que sea. Pero esa admiración que dice ahí no produjo adoración, no produjo rendición a Él. Eso es importante. Entonces, mis hermanos, quiero que terminemos solamente con 3 cositas prácticas, sencillas. 3 cositas prácticas. Examinemos nuestro corazón cuando nos acercamos a Cristo. Examinemos con sinceridad nuestro corazón cuando nos acercamos a Cristo. Porque, hermanos, el texto ya nos advirtió que es posible que nos acerquemos a Jesús como lo hicieron estos, con palabras correctas, con afirmaciones correctas, pero con un corazón equivocado. Ellos dijeron puras verdades del Señor. Dijeron puras verdades, dijeron que era veraz, dijeron que era imparcial, dijeron que enseñaba el camino de Dios con verdad. Pero todo esto no produjo sometimiento, ni adoración, ni entrega. Nada. No produjo nada de eso. Entonces, el desafío aquí es cuando yo me acerco al Señor. ¿Cómo me acerco? ¿Me acerco para obedecerle o me acerco para tratar de justificarme? ¿Cómo nos acercamos? Cuando hacemos estas preguntas como las que dije, ¿realmente es porque estamos buscando ser santos o simplemente porque estamos buscando lavar nuestra conciencia y estamos buscando permisos? Porque creo que muchas veces es así. Hermano, no te escondas delante del Señor porque al final Él ve tus intenciones. Aquí lo dijo, Él vio que estaban siendo hipócritas. Entonces vengamos delante del Señor sin máscara, sin doblez. Él nos conoce y pidámosle que examine nuestro corazón. Y que si hay algo malo ahí, que Él produzca un verdadero arrepentimiento. 2, hermanos, vivamos como ciudadanos responsables, ¿verdad? Nos guste o no, vivimos bajo este gobierno, sea un gobierno tirano, sea un gobierno malo, sea un gobierno que parece que nomás no da una. Eso es lo que el Señor nos llamó. Pero recuerda, y esto es lo más importante, tu lealtad solamente le pertenece a Él, tu lealtad suprema le pertenece a Él. Jesús no negó la responsabilidad civil, dice, dad al César lo que es del César, ¿verdad? Nosotros debemos de ser conocidos por ser personas éticas, responsables, ¿verdad? Que no despreciamos las autoridades que el Señor ha puesto, que debemos de cumplir con nuestras obligaciones, sea la que sea que el Señor haya puesto. Debemos de vivir como ciudadanos íntegros, porque eso es un ejemplo de mostrar a Cristo, ¿verdad? Pero que esto nunca, por supuesto, ocupe el lugar de Dios. Cuando el gobierno te exija algo que solo le pertenece a Dios,
entonces tu deber es obedecer a Dios antes que a los hombres. Tu absoluta obediencia suprema pertenece solamente a Él. Y finalmente, número 3, hermanos, rindamos nuestra vida entera a Dios. Porque como ya dije, nosotros llevamos su imagen. Fuimos comprados por Cristo. Rindamos completamente todas las áreas de nuestra vida. Esa monedita llevaba la imagen del César, pero nosotros llevamos la imagen de Dios. Así que esto te debe de decir una cosa. El Señor no reclama una parte de tu vida, reclama toda tu vida. Reclama tu mente, tus afectos, tu familia, tu tiempo, tu dinero, tus decisiones, tus deseos, todo. Ponle todos los adjetivos más que sean necesarios. Él reclama todo. Y el texto termina diciendo, y se maravillaron de Él. Pero hermanos, nuestro llamado no es solamente maravillarnos, es a seguirlo, es a obedecerlo, es a caminar ese camino, ¿verdad? Es adorar al Señor con todo nuestro ser. Para que de nosotros, a diferencia de estos hombres, no se diga, y se maravillaron de Él, sino que por la gracia de Dios se diga, y se rindieron ante Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita y gloriosa palabra. Te pedimos, Padre, que nos transforme, Señor, desde lo más profundo de nuestra alma, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, transformando cada parte de nuestro ser y que podamos realmente venir delante de ti y rendir nuestra vida completa, Señor, en adoración. Rendir cada parte de nuestro ser, Señor. Que de verdad podamos ponerla delante de ti, Señor. Sea lo que sea, Señor, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestro tiempo, nuestras aficiones, lo que sea, Señor, que podamos someterla, Señor, a ti. Para que tú te glorifiques, Señor, a través de nosotros. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.